Tema 5. El lenguaje y la teología. La enseñanza de los dos concilios vaticanos abre también un verdadero horizonte de novedad para el saber filosófico. La revelación introduce en la historia un punto de referencia del cual el hombre no puede prescindir, si quiere llegar a comprender el misterio de su existencia, pero, por otra parte, este conocimiento remite constantemente al misterio de Dios que la mente humana no puede agotar, sino solo recibir y acoger en la fe. En estos dos pasos, la razón posee su propio espacio característico que le permite indagar y comprender, sin ser limitada por otra cosa que su finitud ante el misterio infinito de Dios. Así pues, la revelación introduce en nuestra historia una verdad universal y última que induce a la mente del hombre a no pararse nunca, más bien la empuja a ampliar continuamente el campo del propio saber hasta que no se dé cuenta de que no ha realizado todo lo que podía, sin descuidar nada. Juan Pablo II, Fides et Ratio, N14. Puesto que la revelación divina se expresa en el lenguaje humano, éste se convierte en condición de la ciencia teológica. La palabra es, sin duda, el principal vehículo de comunicación de las verdades reveladas, aunque existen también otros lenguajes no hablados. Todo el conocimiento de Dios es analógico y se expresa en un lenguaje analógico. 1. Lenguaje y revelación. Los teólogos han sentido siempre el problema de una ciencia divina que utiliza, paradójicamente, el lenguaje de los hombres. La palabra de Dios se expresa en lenguaje humano, con nombres, verbos y adjetivos, tomados de la gramática humana. El hecho del lenguaje es por eso condición de posibilidad de la teología. La teología no tiene su propio lenguaje, porque se basa en la revelación y ésta usa el mismo lenguaje humano. El sistema de signos por el que los hombres se comunican ha sido convertido en cauce de la automanifestación de Dios. El lenguaje de los misterios revelados habla con sencillez sobre verdades inefables. Paradójicamente, no es un idioma misterioso o esotérico. Habla de un modo humano e inteligible. 2. Los lenguajes de la fe. El misterio de Dios se expresa, humanamente, en diversos modos lingüísticos. Sobresalen especialmente entre ellos los siguientes. 2.1. Lenguaje bíblico. Se refiere al lenguaje usado en los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Este lenguaje presenta una indiscutida superioridad y es de algún modo punto de referencia, criterio, y fuente para los demás. En los textos de la Sagrada Escritura aparecen muchas formas lingüísticas. Narraciones. Hay aspectos de la fe cristiana que solo pueden presentarse mediante la narración de acontecimientos históricos. Las formas de lenguaje narrativo recogidas en el Nuevo Testamento son principalmente relatos biográficos, que se ocupan de la vida de Jesús, nacimiento, infancia, tentaciones, bautismo, pasión y muerte, resurrección, o de personajes centrales de la acción sagrada, como Pedro y Pablo. Son también relatos de milagros, o narraciones didácticas como las parábolas. No faltan tampoco en el Nuevo Testamento las formas discursivas de lenguaje, que son vehículo preferente de la controversia religiosa, CFR. MC 2, 1 a 3,6, 11, 27 a 12, 35, de la enseñanza catequética, CFR. YIN 4, 6, 13 a 17, HCH 20, y sobre todo de la predicación y anuncio del querigma evangélico, CFR. MT 5 a 7, HCH 6, 13, 17. La liturgia y el culto constituyen también un marco de gran importancia para expresar y experimentar la fe en los libros sagrados. El lenguaje cultual neotestamentario se contiene especialmente en las confesiones de fe, los himnos, las doxologías y las oraciones. Las confesiones de fe suelen tener carácter cristológico y formulan con brevedad y precisión la creencia de la Iglesia, que se ve presidida por su Señor. Pueden ser nominales, como, Jesús es el Señor, 1 Co 12, 3, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, YIN 20, 31, o más largamente enunciativas, como la contenida en 1 Co 15, 3 a 5, os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Parece que el credo se podría haber desarrollado a partir de estas fórmulas de fe. Himnos expresan la fe y la admiración y agradecimiento hacia las obras divinas de modo poético, Magnificat, Benedictus, Nunc Dimittis. En ellos se fundan la reflexión contemplativa y la emoción religiosa. Doxologías manifiestan la alabanza a Dios,
que se despliega discursivamente, como en Rom 16, 25-27, a aquel que puede consolidaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, a Dios, el único sabio, por Jesucristo, a él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El libro del Nuevo Testamento que más doxologías contiene es el Apocalipsis. Entre las oraciones, podemos mencionar principalmente el Padre Nuestro, Mt 6, 9-13, LC 11, 2-4, y la plegaria sacerdotal de Jesús, Yin 17. Mitos y lenguaje mítico. Carácter especial presenta el llamado lenguaje mítico de la Sagrada Escritura. Se trata de un lenguaje descriptivo en el que, mediante escenas y expresiones de carácter simbólico, se transmite una enseñanza religiosa. La creación de mitos se nos presenta como un modo típicamente humano de establecer puentes con el mundo real. El mito expresa, por tanto, asuntos fundamentales de la existencia humana. La Biblia emplea en ocasiones el lenguaje mítico, que es un vehículo lingüístico, imaginativo y plástico, de verdades reveladas. Lo cual nada tiene que ver con ficciones o falsedades. Lenguaje mítico es, por ejemplo, algunos modos de la narración del pecado original, Gen 3, en la que, mediante los elementos simbólicos del paraíso, el árbol de la ciencia, la serpiente y su diálogo con la mujer, etc., se nos dice un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre, a saber, que el mal entró en el mundo, no por obra de Dios sino por obra de la libertad humana. La Biblia usa el mito como forma de lenguaje, pero no son, mitos, lo que cuenta. De hecho, la Sagrada Escritura es a la vez un libro profundamente desmitificador, que habla de Dios como persona, no como fuerza anónima del cosmos, que se apoya en la realidad de las cosas, no en un mundo fantástico o irreal, y que sitúa la revelación salvadora en el tiempo histórico, no en la atemporalidad. 2.2. Lenguaje litúrgico. Basado directamente en el lenguaje cultural y doxológico de la Biblia, el lenguaje litúrgico representa un verdadero tesoro de contenidos semánticos cristianos. Ha sido desarrollado por la dimensión orante de la Iglesia, y se contiene principalmente en el misal, la liturgia de las horas, y los rituales de sacramentos. 2.3. Lenguaje teológico. Este lenguaje es en cierto modo derivado del lenguaje bíblico y narrativo. Nace y se desarrolla gradualmente por la necesidad de expresar los misterios de la fe cristiana de modo riguroso y preciso. Los teólogos cristianos de los primeros siglos acudieron con este fin al lenguaje de la metafísica clásica, representada para ellos por Aristóteles, Platón y Plotino, 205-270, y tomaron prestados, por así decirlo, sus términos como sustancia, ousia, sujeto, hipocheimenon, persona, hipóstasis, individuo, atomon, naturaleza, physis, causa, aitia, potencia, dinamis, forma, morfe, materia, jail, etc. Este lenguaje metafísico, aplicado a la teología, ha sido denunciado por autores principalmente protestantes, a Arnac, a Ritzel, como corruptor o contaminador de la pureza originaria del mensaje cristiano. Los teólogos cristianos que han usado este lenguaje habrían helenizado indebidamente el cristianismo. En realidad, si se analiza con detalle la actividad de la Iglesia antigua en este terreno, se advierte que la obra teológica y magisterial de padres, teólogos y concilios fue una cristianización de la filosofía griega. 2.4. Lenguaje catequético. Es un lenguaje que transmite los contenidos básicos de la fe, de una manera que lleve a experimentar lo mejor posible aquello que propone. El catequista expone sistemáticamente la fe, para que se haga operativa en la vida de quien escucha. 3 otros modos de expresión religiosa. La cuestión teológica del lenguaje manifiesta históricamente la hegemonía de la palabra verbal y escrita en la cultura de Occidente y en la Iglesia latina. Hay otros modos de expresión, de tradición oriental, que se enraizan en el silencio. Junto al lenguaje verbal, mítico o lógico, podemos hablar de un lenguaje icónico o de imágenes, un lenguaje corporal o de gestos, y un lenguaje hecho de silencio. 3.1. Lenguaje icónico. Es aquel en el que la palabra hablada o escrita se subordina a la imagen, y sirve eventualmente para explicarla. El lenguaje de las imágenes, directo y plástico, se fundamenta en el hecho espiritual y visible de la representación sacra, y se expresa en la iconografía cristiana. Es un lenguaje usado en toda la Iglesia,
pero se ha desarrollado especialmente en el Oriente, donde ha dado lugar a una teología y a una reflexión de gran riqueza artística y religiosa. 3.2. Lenguaje gestual, signos sagrados. Usa modos corporales, porque el cuerpo es para el hombre no solo lugar originario de relación con las cosas y con los demás hombres, sino también reflejo del espíritu y de la trascendencia. El cuerpo no es obstáculo o adversario de la expresividad religiosa, sino que, por el contrario, nos puede introducir y mantener en la dimensión espiritual. El lenguaje gestual se halla presente en la Sagrada Escritura, e incorporado especialmente a la oración, tanto personal como comunitaria. Gestos como la genuflexión, las manos extendidas y orantes, las miradas, las inclinaciones de cabeza, los golpes de pecho, los signos de la cruz, la postración, encierran una expresividad que difícilmente pueden igualar las palabras. Son gestos que sugieren el carácter sobrecogedor e inefable del misterio santo, y manifiestan además el mundo interior del creyente. 3.3. El silencio. La percepción religiosa del misterio divino y la conciencia de su carácter inefable ha impregnado la teología cristiana, desde sus inicios, de una fuerte presencia del silencio, como vía para entrar en el misterio infinito y situarse respetuosamente junto a él. También el silencio es un lenguaje de la fe. San Pablo ha escuchado palabras arcanas que no es lícito al hombre pronunciar, 2 Theo 12, 4, y su enseñanza nos dice que el más alto y el más puro alcance del acto contemplativo es el que ha logrado dejar atrás el lenguaje verbal. Lo inefable está más allá de las fronteras de las palabras. El silencio es aquí, por tanto, como el lugar de la epifanía y de la autorrevelación del ser, y único portavoz adecuado del inexpresable misterio de Dios. Este silencio cristiano no es vacío, sino plenitud de palabra. El silencio se halla incorporado a la liturgia como parte esencial de la oración ante el misterio de Dios. La exhortación apostólica Verbum Domini de 2008 en su N66 señala que, redescubrir el puesto central de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia quiere decir también redescubrir el sentido del recogimiento y del sosiego interior. 4. La analogía. La limitación del lenguaje humano para expresar el misterio de Dios es evidente. Las palabras que se usan para las realidades creadas adquieren en Dios una significación que, en parte entendemos, pero en parte se nos escapa, pues la distancia entre la criatura y Dios es infinita. ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios es bueno? Realmente entiendo qué significa la palabra bueno cuando la aplico a Dios. 4.1. Necesidad de la analogía. Para superar los límites del lenguaje humano, y emplearlo para hablar de Dios y de los misterios cristianos, la vía más adecuada se encuentra en la analogía. La analogía es el modo de usar el lenguaje finito de modo que sirva, en cierta medida, para hablar de Dios y de lo infinito. La analogía desempeña, por lo tanto, un papel fundamental en la teología especulativa, porque nos permite hablar de Dios y de las cosas divinas de modo que nuestro lenguaje tenga sentido y no sea meramente ficticio o vacío. Analogía es una manera de emplear las palabras para que, en determinadas condiciones, digan algo acerca de lo que Dios es y hace. El uso analógico de las palabras evita dos extremos en los que puede caer el lenguaje teológico. Equivocidad. Uno es afirmar que nada podemos decir de Dios, porque el ser divino es de tal modo inefable que está por encima de nuestra capacidad de hablar. Los nombres que atribuimos a Dios no significan nada que sea inteligible para nosotros. No son más que metáforas, imágenes y símbolos, que poseen una finalidad práctica. Univocidad. El otro extremo consiste en afirmar que los términos teológicos pueden emplearse unívocamente tanto para hablar de Dios como para hablar del hombre, porque significan básicamente lo mismo. 4.2. Fundamento de la analogía. La analogía se basa en el hecho de la creación. Presupone, en definitiva, que todas las cosas creadas participan, por la creación, en el ser divino, y que existe por tanto una cierta semejanza de la criatura con el Creador. Esta semejanza nos permite usar, dentro de ciertos límites, un lenguaje común a ambos. Cuando digo que Dios es bueno afirmo lo mismo que cuando digo que un hombre es bueno, vía positiva, pero niego el sentido limitado de ese término, vía negativa, y lo abro a su sentido infinito, vía de eminencia. Esto se ha venido en llamar analogia entis, analogía del ser, puesto que el ser de la realidad creada tiene una semejanza con el ser de Dios, no son dos seres absolutamente distintos. La base metafísica es la doctrina de la participación,
el ser de las cosas creadas participa del ser divino por el acto creador. 4.3. Tipos de analogía. En el pensamiento de Tomás de Aquino, la analogía recibe también los nombres de proporción, semejanza. Suele dividirse comúnmente en analogía de atribución y analogía de proporcionalidad. Hay analogía de proporcionalidad cuando un término se usa de varios sujetos, pero según la medida que conviene a cada uno de ellos. Por ejemplo, la vida se puede afirmar de Dios, del ser humano, de un animal, de una, pero no del mismo modo, sino proporcionalmente al diverso grado de ser de cada uno. Hay analogía de atribución cuando la predicación se hace según una relación de prioridad y dependencia, de modo que la perfección predicada pertenece sin duda al analogado principal, pero podría no estar en los analogados secundarios. Cuando la perfección o atributo predicado se halla presente en todos los analogados como, por ejemplo, la bondad afirmada de Dios, los ángeles, los santos, la persona virtuosa, la analogía de atribución se denomina intrínseca. Si el atributo solo se encuentra en el analogado principal se llama extrínseca, por ejemplo, la predicación de sano. Cuando Santo Tomás invoca la analogía para determinar el sentido del lenguaje religioso, y rechaza tanto la univocidad como la equivocidad, se refiere a la analogía de atribución intrínseca, que dice algo perteneciente objetivamente a todos los analogados. Esta analogía, de atribución intrínseca, vale únicamente, sin embargo, para el lenguaje que expresa perfecciones simples, verdad, bondad, belleza, ser, causa, persona, que pueden prescindir del espacio, del tiempo y de la materia. No vale para las llamadas perfecciones mixtas, hablar, ver, sentir, caminar, amar, en cuyo caso se trata de un lenguaje antropomórfico metafórico. 4.4. Las tres vías, fases, de la analogía. El método de predicación analógica se aplica según tres momentos, positivo, negativo, y eminencial, que corresponden a las denominadas vía positiva, vía negativa, y vía de eminencia. Vía positiva: en el primer momento hablamos de Dios positivamente, es decir, le atribuimos determinadas perfecciones, como la bondad, la sabiduría, la eternidad, el amor, la justicia, etc. Cuando un Juan 4:8 dice que Dios es amor, nuestra palabra amor es trasladada según su sentido humano a Dios, y conservando su significado natural adquiere un sentido divino. Lo mismo sucede cuando San Pablo habla de la justicia de Dios y de nuestra justicia, Siefar. Rom 3:21s. Hay un traslado de sentido, pero no una simple metáfora. Vía negativa: en un segundo momento, vía negativa, eliminamos en Dios todas las cualidades que resultan incompatibles con su naturaleza espiritual e invisible, materia, corporeidad, temporalidad. Vía de eminencia: la vía de la eminencia busca finalmente apuntar la modalidad infinita que es sólo propia de Dios, y que se sugiere en la perfección finita. Al decir que el hombre es bueno, libre, inteligente, afirmamos que Dios es sumamente bueno, libre e inteligente. Santo Tomás pretende con la analogía salvar el conocimiento de Dios, mínimo pero cierto, y preservar la trascendencia divina, dado que Dios no es incluido en el orden común del ser. 5. Analogia entis y analogia fidei. La expresión analogia fidei es de origen bíblico y significa, concordancia con la fe, Rom 12:6. Se refiere no tanto a la doctrina como a la vida que deben llevar los cristianos según el Evangelio. Los padres de la Iglesia usan la expresión para indicar la concordancia y correspondencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o entre el conocimiento natural y las verdades reveladas. Este pensamiento continúa en los teólogos medievales más importantes. Tomás de Aquino insiste en la idea de que un texto bíblico o un artículo de la fe no han de tomarse separadamente, sino que deben ser leídos e interpretados a la luz del entero horizonte de la Sagrada Escritura. Hay entonces analogia fidei, cuando se hace ver que la verdad de un pasaje de la Biblia no contradice la verdad de otro, STH 1:10-2. En la analogía fidei, Dios viene hacia el hombre y le ayuda a entender que el lenguaje humano significa aspectos del misterio divino. Gracias a la palabra de Dios, podemos usar analógica y no solo metafóricamente, términos como Padre, Hijo, Espíritu, generación, que por la sola razón únicamente podrían aplicarse a Dios en sentido metafórico. El método de la analogía ha sido combatido en su alcance ontológico, y en sus principales repercusiones para el lenguaje sobre Dios, por la teología protestante,
especialmente por el gran teólogo calvinista Karl Barth, 1886 a 1968. Preocupado por afirmar la absoluta trascendencia de Dios, que considera como lo radicalmente otro, respecto a la criatura, Barth niega la posibilidad, analógica, de cualquier tipo de relaciones reales del ser creado con el ser divino. La analogía de la teología cristiana clásica es considerada por Barth como analogia entis, a la que él contrapone la analogia fidei, que supondría un conocimiento de Dios que no se basa en las fuerzas de la razón sino en la gracia. La analogía, fidei, de la que habla Barth no reside, por tanto, en el ser de las cosas ni en una capacidad propia del lenguaje, sino en revelación misma. 6. La teología negativa. Se entiende por teología negativa, o apofática, la manera de pensar y hablar sobre Dios que procede por vía de negación, en base a la idea de que, al estar por encima y más allá de todo lo creado, Dios tal como es no puede ser concebido por ninguna inteligencia, ni expresado perfectamente en ningún enunciado de lenguaje. Hay una presencia considerable de teología negativa en la historia cristiana. Los apologistas cristianos, Justino, Teófilo de Antioquía, Clemente Alejandrino, etc., usan la teología de negaciones en su doctrina sobre Dios, con el fin principal de oponerse a las concepciones paganas antropomórficas, que ignoran la existencia de un Dios único y trascendente. Este Dios que se revela en la Biblia es inefable, inengendrado, innominable, impasible, inmenso, etc. Son los atributos negativos, que proceden de la filosofía, y que se distinguen de los positivos, tomados de la Sagrada Escritura: Dios es santo, misericordioso, justo, compasivo, perdonador, etc. San Basilio y San Gregorio de Nisa hablan de la mística de la tiniebla divina. San Agustín está convencido de que la razón nos exige negar en Dios los atributos en el sentido ordinario que nuestro lenguaje les concede, y que estos actos de negación manifiestan de algún modo la trascendente perfección divina, y nos proporcionan una conciencia más viva de esa perfección. El autor cristiano más importante en el uso y en la sistematización de la teología negativa es Dionisio Areopagita, siglo VI, a cuyos escritos se debe principalmente la integración de la negatividad en la teología latina. La escolástica medieval busca en todo momento un equilibrio entre conocimiento e incognoscibilidad de Dios. Para esto, Tomás de Aquino, la negatividad es el signo no de un definitivo ocultarse de Dios, sino de una apertura y comunicación de la vida trinitaria al ser humano. El pensamiento y la visión no pueden concluirse, por tanto, en la teología negativa. La teología negativa necesita la teología positiva como base y como coronamiento. La teología oriental cristiana ha manifestado siempre gran sensibilidad hacia los aspectos inefables y ocultos del misterio revelado. La negatividad y el lenguaje negativo en teología despiertan actualmente considerable atención. La atracción de la teología apofática obedece en parte al declinar de los sistemas y construcciones dogmáticos, el desarrollo de la teología mística, y la influencia lingüística de la filosofía analítica. Estos factores representarán una nota positiva siempre que no debiliten las afirmaciones y los presupuestos acerca del conocimiento de Dios por la fe y la razón. 7. La renovación del lenguaje teológico. Los lenguajes de la fe experimentan, como cualquier lenguaje humano, una necesidad de renovación. La inmutabilidad de las verdades de la fe no elimina el imperativo de realizar cambios oportunos en la predicación, anuncio querigmático, la explicación, teología, y la formulación, magisterio, del mensaje revelado. 7.1. Exigencia científica. Si la teología debe profesar el talante científico que le corresponde como ciencia de la fe, si debe estar atenta a trabajar en el marco de la fe de la Iglesia, y si debe tener en cuenta las experiencias y preguntas de los hombres y mujeres de cada momento histórico, es evidente que ha de renovar razonable y oportunamente su lenguaje. 7.2. Atención a los términos teológicos. Términos invariables. La renovación del lenguaje teológico no debe alterar el sentido de términos que en la teología cristiana contienen un significado establecido, que viene indicado por la Sagrada Escritura y por la reflexión de la Iglesia. Palabras como Trinidad, creación, revelación, encarnación, resurrección, etc., conviene no adaptarlas a un lenguaje más moderno, porque supondría atribuirles un sentido diferente, perderían sustancia teológico-religiosa, y se habría operado mediante tal procedimiento una deconstrucción de la fe. Términos fundamentales. Hay además términos fundamentales, como persona, gracia, sacramento, libertad,
justificación, verdad, que encierran una gran densidad semántica, y que presentan no solo un aspecto ontológico sino también importantes vertientes psicológicas, emocionales y operativas. La renovación de este lenguaje consistirá generalmente en situarlo bien en su contexto y saber explicar todo el alcance de su significado. 7.3. Importancia de la Sagrada Escritura. Alma de la teología, la Biblia es punto de referencia imprescindible para la revisión crítica y prudente del lenguaje de la fe. La Sagrada Escritura expresa por entero el proceso de encarnación de la palabra de Dios, Siefar. Dei Verbum 13, como un bien de salvación que toma cuerpo y se materializa dentro de un sistema lingüístico. La Biblia ofrece un patrimonio único e inagotable de los grandes temas y elementos religiosos de la revelación, en su conexión con las principales actitudes de la conciencia humana y cristiana. La Biblia es raíz, materia prima y test permanente de todo lenguaje pastoral y teológico.